Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro webinar de la tarde, día miércoles 9 de septiembre, 6 de la tarde. Vamos a arrancar hoy con nuestro tema adhesivos epóxicos de contacto, silicones y productos sanitarios de ITW. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Daniel García Ventura, que es el soporte técnico de la zona occidente de ITW Polimex. Es una persona capacitada, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita, de la UAP, en ingeniería, con más de 4 años en especialización en tecnologías de adhesivos epóxicos, enoacrilatos, adhesivos metacrilatos, selladores anaeróbicos, grasas industriales, aditivos, desengrasantes, y con bastantes capacitaciones fuera del país. Creo que es una persona que nos tiene mucho que platicar. Y bueno, pues bienvenido, Dani. Ahora sí que la sesión y el público es todo tuyo. Adelante. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantallita. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Bien. Sí, es correcto. Bueno, buenos días. Gracias, Miguel. Mi nombre es Daniel García Ventura. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión. Voy a hablar brevemente de lo que es primero ITW. ITW es un corporativo que está a nivel internacional. Se encuentra en cerca de 53 países con diferentes tecnologías, tanto adhesivos, selladores, aditivos. Y ustedes los van a ver con las marcas que tenemos en mano derecha, ¿no? Química TF, Permatex, Epcom, LPS, Top, Rocol y Marvin. ITW Polimex tiene varios sectores, en el que en este caso somos nosotros en la parte de polímeros y fluidos. ¿Ok? Bien. Ahora voy a presentarle uno de los productos nuevos que nosotros tenemos. Que viene siendo un Sprite Night, ¿sí? Voy a pasar unas imágenes para que las puedan ver. Sprite Night es un desinfectante, ¿sí? Ahorita por temas de COVID, por la pandemia que estamos pasando, nos tocó pasar a nosotros, pues tenemos que estar todos protegidos, todos preparados. Entonces, se puede usar en varios tipos de superficies, sobre todo de uso común, cuando vamos al supermercado o cuando vamos a hacer un trabajo de oficina. Bien, voy a ponerles este videito, invitándolos a que se envíen mensajes, se conecten a nuestra plataforma, nos puedan dar todas sus experiencias con todos nuestros productos en esta página de internet que tenemos. También tenemos lo que son varios videos de aplicaciones, como los TikToks, en las presentaciones de ITW Polimex. Entonces, los invitamos a que, por favor, se vayan inscribiendo. Bien. Ahora, este es el producto que vieron hace un momento con las fotos. Es Sprite Night, es un desinfectante, como bien lo decía al principio. Es un producto nuevo que tiene INDAR. Lo principal que tiene este desengrasante es de que tiene unos aditivos que son sales cuaternarias. A lo mejor si se los digo así, está como que algo complicado, ¿verdad? Lo importante es de que el producto puede matar el virus en tan solo 30 segundos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en caso de que yo lo ponga en una superficie, que quiera yo limpiarla, cuando ya voy en el transporte, yo nomás uso el producto y en algunos segundos lo podamos limpiar. Es un producto que está registrado ante la EPA. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando haya una agencia de seguridad en cuanto al medio ambiente, sobre todo en las fábricas o incluso en las instituciones públicas, ¿no? Ellos piden muchos productos que sean respaldados
ante la EPA o que estén certificados para que puedan matar virus y bacterias. En ese caso, hay dos presentaciones. De hecho, tenemos la nueva presentación en gatillo, que es una presentación listo para usar, y la que ya se trabaja la presentación pequeñita, ¿sí? Que es una presentación concentrada. De hecho, hay un precio especial en cuanto al Spring Night de gatillo, por lo que les sugiero que se acerquen con sus representantes de ventas de INDAR para que puedan checar las promociones que tenemos por introducción de este código. ¿Sí? En la parte de abajo pueden ver la clave que es 26800, que es una presentación pequeñita, y el 26810, que es una presentación de gatillo. ¿Sí? Al ser un desinfectante, pues es muy seguro para quitar lo que es el COVID o todo lo que puede producir cualquier tipo de enfermedad, sobre todo hongos, ¿no? Porque las sales cuaternarias son muy potentes y eso potencializan a que tenga mejor efecto en la limpieza, ¿no? Bien. Creo que se me olvidó un poquito mencionarles cómo va a estar la dinámica. En la parte final de nuestra presentación vamos a hacer algunos cursos, entonces vamos a estar repasando al final las preguntas más importantes que tengamos. Entonces, de todos modos, vayan poniendo en el chat todas sus preguntas. Nos está apoyando también tanto el ejecutivo de venta, que es Norma Pedrosa, y también está la promotora Adriana Martínez en el chat, para que ustedes lo puedan colocar y sin ningún problema se les responde. Bien. El Spring Night lo podemos usar para diferentes tipos de superficies, como plásticos, madera, pintura, vidrios. Por ejemplo, ahí viene la imagen de un refrigerador porque es muy bueno para matar hongos, lo que es todas las partes de oficina, como computadoras, celulares. Entonces, el beneficio que tiene que lo hacen en solo 10 segundos. Ese es el beneficio. Creo que estamos acostumbrados a usar alcoholes, o estamos a usar soluciones de hipoclorito. Lo que no nos dicen es de que sí, de cierta manera matan el virus, pero tardan por lo menos unos minutos, incluso como unos 15 a 20 minutos para poder tocar esa superficie, ¿no? Algo que no hacemos frecuentemente. Simplemente pasamos el trapo y eso es todo, ¿no? Y la idea es de que al momento de que usemos un producto que tenga sales cuaternarias, pues pueda matar en segundos el virus. Entonces es un muy buen producto para ahorita que están pues saliendo. Hay unos que tenemos esa necesidad de seguir trabajando y pues bueno, para que se puedan cuidar. Pero al final el virus sigue afuera. Bien. El tema que vamos a ver en sí son temas lo que son adhesivos epóxicos y selladores. Antes de entrar un poquito en tema con lo que son los adhesivos epóxicos, quisiera hablarles sobre algunos desengrasantes que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos lo que es el original Carbuclin. ¿Sí? De hecho, Química TF fue el creador de un Carbuclin. Ese es un muy buen desengrasante. De hecho, es el mejor desengrasante que van a poder ver en el mercado porque remueve bien lo que es la grasa y suciedad. Eso lo usan más lo que son los mecánicos o los ingenieros que están en el sector automotriz, por lo mismo de que va a quitar todas esas impurezas que puede tener tanto el carburador e incluso a pleno 2020, pues el sistema de carburador ya no lo tienen muchos vehículos, ¿no? Casi todos los vehículos actuales manejan un sistema de full injection que viene siendo con un cuerpo de aceleración, que viene una mariposa y ya viene con más sensores. Entonces, de hecho ya tiene mucho tiempo lo que es el original Carbuclin, tiene una formulación especial en el que también lo pueden usar para limpiar el cuerpo de aceleración. El beneficio que tiene es de que no va a dañar tanto el convertidor catalítico y al momento de que se vaya la impureza en alguna parte del motor en una combustión, pues se puede quemar al 100. Entonces, no olviden que ese es el original Carbuclin, que es de Química TF. Bien. Ahora sí, vamos a entrar un poquito de lo que son la tema de adhesivos. Tenemos diferentes tipos de adhesivos.
Como pueden ver, nosotros lo estamos dividiendo con diferentes, digamos, tipos en cuanto a la química del producto. Hay adhesivos tipo epóxicos, hay adhesivos tipo cianoquilatos, hay adhesivos de contacto, adhesivos metaquilatos, también hay adhesivos escolares y adhesivos anaeróbicos. ¿Por qué hay diferentes adhesivos? Creo que una de las cosas que tenemos que tener en mente es de que al tener diferentes materiales, al ver diferentes sustratos, de querer unir, tenemos que estar conscientes que todos van a estar expuestos a diferentes esfuerzos. Entonces, eso da la necesidad de que al momento de que queramos hacer una unión o una reparación, tengamos que escoger o tener en cuenta sobre qué tipo de condiciones lo vamos a someter. Entonces, sí, muchos tenemos la idea que para todo queremos usar un producto, pero la realidad es que tenemos que tener el conocimiento por lo menos básico en cuanto a qué producto utilizar. En este caso, vamos a empezar con la línea de DEPCOM, que viene siendo todos esos que tenemos acá, con la línea de plastiaceros o adhesivos tipo epóxicos, ¿no? Creo que todos han usado un plastiacero, en su mayoría los que están en el sector ferretero pues son los que más los llegan a utilizar, sobre todo los mecánicos, lo que son los plomeros, incluso algunos ingenieros en la industria también han usado algún plastiacero. El beneficio que tienen con ese plastiacero es de que tiene una carga metálica, ¿sí? La carga metálica que nos da hace que tenga mejor resistencia, también tenga mejor adherencia a superficies metálicas, soporte la alta temperatura y repare sobre todo daños en los metales que puedan ocasionar. Todas estas presentaciones que ven de plastiacero, por ejemplo, está lo que es la latita. Estas nos ayudan a que en caso de que yo quiera hacer una reparación de forma vertical, por ejemplo, acá tengo un tubo, en el que si yo lo pongo de esta posición y uso una pasta, pues no va a tender a escurrir el producto. Cuando hablamos de alguna grieta, cuando hablamos de una superficie que tengamos que penetrar mejor el producto, podemos usar una presentación de jeringa, ¿sí? Las presiones de jeringa son mucho más líquidas, penetran mejor en caso de la grieta y se puede poner en una posición totalmente horizontal y lo que va a ayudar es que se va a poder nivelar solito. ¿Sí? Por eso tenemos diferentes tipos de plastiacero. Ustedes saben que tenemos uno de curado rápido, tenemos un curado lento y a ese curado rápido y curado lento le llamamos nosotros algo como el working time, ¿sí? Que es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo quiere decir que solamente en 5 minutos, cuando hablamos de plastiaceros de curado rápido, en 5 minutos tenemos para hacer la mezcla y hacer la aplicación en este sustrato, ¿no? O en esta parte de metal, por ejemplo. En los adhesivos epóxicos de curado lento tenemos 45 minutos para hacer la aplicación y de cierta manera nos da un poquito más de tiempo para poderlo manipular nuestra mezcla del adhesivo. También tenemos la presentación de plastilina. Como pueden ver, esa plastilina tiene un tono diferente a lo mejor lo que ya conocen, pero el plastiacero, sobre todo las masillas, son muy fáciles de manipular. De hecho, hay partes donde es necesario hacer como que la forma y lo tenemos que tocar sin ningún problema, incluso cura debajo del agua, podemos usar para reparar también lo que son los metales y también tiene una carga metálica, que eso es lo que va a ayudar a que soporte mejor la temperatura. Por ejemplo, tengo acá unas piececitas, se los voy a mostrar, si están viendo mi pantalla. Voy a ponerles unas piececitas de plastiacero curado. Voy a usar lo que es nuestro plastiacero, en este caso de curado lento, y vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración cómo utilizar el producto. Yo les recomiendo cada vez que hagan uso de adhesivos epóxicos, ponerse guantes. Al final, porque por seguridad, al final los adhesivos epóxicos pues dejan
pues, unos residuos que a veces si lo dejamos ahí cuesta más trabajo quitarlos, ¿no? Se los digo por experiencia. Lo importante cuando vamos a utilizar nuestro adhesivo, hay que quitarle lo que es esta parte de aquí, que es una especie de sello de seguridad. ¿Sí? Muchas veces nos ha pasado que cuando quieren usar el producto, lo presionan directamente y se olvidan de quitar lo que es este seguro. ¿Sí? Entonces es un seguro que hay que botarlo. Como vieron cómo lo rompí. Hay que quitar lo que es la parte de arriba, que es el tapón que viene, y ya viene lo que es bueno, lo tronchamos y ya vienen los orificios. Ahora, lo que es el piaciacero, cuando usamos una presentación de jeringa, ya viene lo que es una resina y un catalizador. ¿Sí? Al momento de que yo saco el producto, y de hecho lo voy a hacer en una parte ahorita de cartón, y de hecho es conveniente que lo hagan así, porque si usamos o hacemos la mezcla en una parte plástica, podemos activar o podemos acelerar un poco el tiempo de curado del producto. ¿Sí? Entonces, siempre que vayan a hacer primero la aplicación del producto o la mezcla, es hacerlo en una superficie plástica, en este caso estoy usando un cartón para no iniciar el curado del producto. También, a lo mejor, utilizan lo más común es usar un desarmador, ¿no? No digo que no lo puedan hacer, pero sí se recomienda usar por lo menos una palita de plástico o una palita de madera, porque también, como digo, si usan una parte metálica, podría también acelerar el tiempo de curado. Cuando yo hago la mezcla, previamente yo ya tengo que tener mi superficie limpia, ¿sí? Hace rato yo les mostraba la foto de un Carbon Clean. Por ejemplo, vamos a poner el producto en esta parte de aquí. Siempre que antes de hacer la aplicación, hay que tener una limpieza adecuada de la superficie. ¿Sí? Lo que hacen comúnmente es hacer un devastado con una lija o lo hacen con una especie de disco. Entonces, tenemos más de 90 epóxicos en la línea de Depcom, por lo que es una marca líder en todos los países que les mencionábamos, más de 53 países. Bien. Ahora vamos a ver lo que son también plastiacero, digamos, adhesivos de epóxicos, pero sin carga metálica. Cuando hablamos de adhesivos sin carga metálica, son muy buenos para hacer reparaciones, sobre todo estéticos. También tienen un working time de 5 minutos. Vuelvo a repetir, el working time quiere decir el tiempo que tengo para hacer la aplicación del producto. Una vez que pasa ese tiempo, ya se vuelve un tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo viene siendo de 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que después de esa hora, yo esa pieza ya lo podemos taladrar, o ya lo podemos lijar, o pues someterlo a ciertos esfuerzos, como lo hicimos hace rato. ¿Qué podemos hacer con los sin carga metálica? Bueno, podemos reparar lo que es madera, podemos usarlo para reparar algunos plásticos. También es muy bueno para encapsular algunas piezas eléctricas, y también podemos usarlo para reparar partes de cerámica. Y como es totalmente transparente, pues el producto pues, no se va a percibir, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una pieza que es un tono ámbar que llega a tener cuando tiene mayor espesor, ¿sí? Pero cuando tiene una ligera capa, prácticamente no se nota el producto, ¿sí? Al no tener carga, por eso tiene ahí como para encapsulado de piezas electrónicas, ¿sí? Al igual que los epóxicos, les decía, ese lo puedo taladrar, lo puedo lijar y va a soportar muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar, como mencionaba al principio, tenemos diferentes tipos de adhesivos. Los primeros que vimos son adhesivos tipo epóxicos, y ahora vamos con adhesivos tipo metacrilato. A lo mejor se escucha algo interesante o diferente nombre, pero cuando son ese tipo de adhesivos, sobre todo con Pegaplastic, hay algunos que ya lo conocen. Esa es una nueva imagen, incluso tenían el código, lo conocían como 6-45, ahora solamente cambió el código, viene siendo 14300, cambió nada más el código de producto, sigue siendo el mismo, y ese sirve para reparar lo que son plásticos como ABS, PVC, vinil, vidrio, madera, fibra de vidrio y estireno. El tiempo de curado que tiene viene siendo de 5 a 10 minutos, que es el tiempo de aplicación o el working time, y el curado funcional
para poderlo aplicar o someterlo allá los esfuerzos viene siendo de 4 horas. ¿Qué podemos hacer con este diferente tipo de adhesivo? Bueno, podemos usarlo para reparar algunos recuperadores. Por ejemplo, aquí en mi más imagen, acá viene un Pegaplastic. Esos recuperadores están hechos de un plástico virgen. Los plásticos vírgenes, que si lo usamos con un plasticero normal, pues de cierta manera no van a agarrar muy bien y por eso se usa ese de acá que hace que esa estructura se tiene que hacer cierta presión y con las pautas que les mencioné al principio, dejar, limpiar y hacer la aplicación del producto. Este soporta bien lo que es la presión que pueda tener esos recuperadores. Ahora, muchas de las veces los recuperadores, sobre todo de vehículos, cuesta trabajo incluso encontrarlas porque son vehículos americanos y entonces se complica un poco la parte de cómo reparar un recuperador y esa es una muy buena opción. También tenemos para reparar la parte de las fascias, por ejemplo, la parte de abajo, que es una fascia, hay unas fascias que son muy abuladas o muy flexibles, por lo que al tener una flexibilidad, nos ayuda. Por ejemplo, acá tengo una pieza curada del Pegaplastic, donde es un material pues, muy flexible, ¿sí? Al momento de que cure. Entonces, lo podemos usar para pegar fibra de vidrio, plásticos. También es conocido como un adhesivo estructural. ¿Qué quiere decir? En la foto que ven en la parte superior, lado derecho, casi todos los plásticos con los que arman un vehículo lo hacen con adhesivos de este tipo. De hecho, Depcon es la única marca que tiene una presentación pequeña en adhesivos estructurales. Tienen muy buena flexión, como se les mostré hace ratito, pero también pueden usarlo para pegar metales. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una lámina que está pegado con el Pegaplastic y realmente está como que muy resistente. ¿Ok? Acá no sé si se percibe la unión, pero todo esto está pegado con Pegaplastic. Entonces, es un material que también lo puede usar para varios metales. Y un uso que también lo podemos dar es para reparar las grietas que pueden tener algunos tinacos. ¿Sí? Entonces, este adhesivo, al ser base metacrilato, pues tiene diferentes aplicaciones, muy diferentes a la que le podemos dar a lo mejor a un plastiacero. Entonces, es por eso que les menciono que dependiendo de la tecnología, dependiendo del producto el sustrato que vayamos a reparar, pues hay que darle una revisión cuál es el producto más adecuado. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de adhesivo que viene siendo pegamentos de contacto. Los pegamentos de contacto son a base de neoprenos y tolueno, que digamos son los solventes con los que está hecho el pegamento amarillo. Creo que todos alguna vez lo hemos usado para pegar nuestro zapato. Por ejemplo, acá tengo lo que es una suela de zapato. Acá está muy bien unida. Este plástico, por ejemplo, tiene lo que es una porosidad. ¿Sí? Cuando hablamos de superficies que están muy porosas, lo más importante es de que nuestro pegamento amarillo que vaya a usar tenga alta cantidad de sólidos. Cuando ponemos Supermil 5, solamente con una capa es suficiente para hacer este tipo de uniones. Previo antes, igual, hacerle un devastado para que tenga mayor área de contacto en la superficie. Y todos esos sólidos que contenga, pues va a cubrir todo lo que es la parte plástica. Entre mayor sólidos, mejor cubre los sólidos, los poros, y ya podemos hacer la unión. Hay que esperarnos solamente, hay que dejar que antes de pegarlo, dejarle unos minutos a que se vaya el solvente y de ahí ya lo pegamos. La forma que vamos a hacerlo es de que cuando toquemos la superficie, pues no se nos pegue en nuestro dedo, y una vez que no se nos pega, ya podemos hacer la unión y hacer una compresión. ¿Sí? De todos los adhesivos de contacto que pueda haber en el mercado, no sea cualquier marca ahorita en México, Depcon es la que tiene mayor cantidad de sólidos y el precio es muy económico a comparación de la competencia, ¿no? Entonces, tienen presentaciones tanto de blister como hasta presentaciones de 19 litros. Bien.
Ahora vamos a hablar un poquito de los temas de selladores y los que son los silicones. Tenemos, por ejemplo, para el sector ferretero, dos tipos de silicones. Silicones para estructuras como vidrio, aluminio, madera, porcelana, cerámica, que digamos un silicón multipropósitos. Los silicones cuando son multipropósitos son muy buenos, sobre todo para algo del hogar. Tienen muy buena flexibilidad, hacen un curado RTB, en que por ahí muchos nos vamos con la finta, ¿no? El RTB pensamos que es para solamente sector automotriz o que significa alta temperatura, y cuando no es así. Las RTB quiere decir que son siglas en inglés, que significa de Room Temperature Vulcanized, y quiere decir que es vulcanizado a temperatura de habitación o vulcanizado a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, todos los silicones son RTB, no se vayan con la finta que es alta temperatura, y entonces esos silicones, al ser multipropósitos, al tener un curado por las condiciones de humedad que existen en el ambiente, pues lo podemos usar tanto para peceras, para lo que son los vidrios, incluso para hacer sellado en acero inoxidable. Tenemos presentaciones de cartucho, como decía, y tenemos presentaciones de blister. Estos son silicones base acético. ¿Qué quiere decir? Que el reticulante con el que está hecho el silicón, pues vamos a percibir un aroma como si fuera a vinagre, ¿sí? Entonces, eso nos da una indicación de que el producto es base acético. También hay otros silicones que no tienen un aroma, y eso se les dice que son silicones tipo oxímicos o base oxima, ¿sí? Que también nosotros lo tenemos, pero viene siendo más del sector automotriz. En este caso, Depcom tiene algo que es multipropósitos en cuanto son silicones, y también tenemos cartuchos de color negro y color blanco. El color blanco es ideal para baños y cocinas porque tiene lo que es fungicida. Acuérdense, cuando hay muchas condiciones de humedad en el ambiente, lo primero que se llega a formar es una pequeña capa de hongos, ¿sí? Que se empieza a manchar en la parte de toda la ventana. Entonces, cuando tiene un fungicida concentrado, pues evita que se forme ese hongo con el tiempo y se adhiere bien, sobre todo en ese tipo de condiciones húmedas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que vamos bien. No sé, veo que está parpadeando por ahí el chat. Quiero, antes de continuar con esto, si hay alguna pregunta en especial que lo pueda apoyar para que nos vayamos regresando. Sí, Dani, vamos a empezar con las preguntas que nos han colocado en la sección de pregunta y respuesta y en el chat. Y a los que tengan alguna pregunta, también si nos hacen favor de irla poniendo en el chat. Jesús Manuel Sánchez nos dice, ¿cuál sería la mejor opción para reparar la defensa de un carro? Es plástica. Sí, como te mencionaba, esa es una mejor opción para reparar una fascia. Por ejemplo, cuando hay que ver de cierta manera dónde está el daño de la fascia, ¿sí? Porque la fascia tiene tanto una parte flexible como una parte rígida al mismo tiempo. Lo común es usar fibra de vidrio y lo que hacen es hacer costuras con cobre. Entonces, una vez que tú haces la costura con cobre, tú puedes ponerle pegaplastic. Lógicamente hay que hacer cierta presión para que quede una parte así fina, ¿sí? Una vez que llegas a hacer compresión y llegas a tener esa parte, pues ya le vas a dar la flexibilidad que tú deseas. En caso de que tú quieres que quede rígido, simplemente hay que poner mayor cantidad de producto y dejar que cure para tener algo así. Si puedes ver, tiene mayor volumen y queda mucho más duro. Entonces, en vez de usar una fibra de vidrio, o puedes usar un pegaplastic para hacer ese tipo de reparaciones. ¿Ok? Bien, Antonio Ávila nos dice, ¿me pueden decir cómo se debe aplicar el adhesivo para restaurar un tinaco? ¿Se debe biselar ambos lados y aplicar el adhesivo o de forma directa? No. Cada vez que queramos hacer la aplicación en los tinacos, es importante que primero esté libre de humedad, ¿sí? La parte interna, sobre todo, es donde se tiene que hacer la reparación y hay que hacer el lijado muy bien. De hecho, hay muchos cursos sobre cómo devastar una superficie, que es lo más adecuado para que una vez que podamos abrir el
poro de la parte plástica, en la parte interna, hacemos ese devastado, hacemos un tratamiento químico o una limpieza química, en este caso pueden hacer un desengrasante de rápida evaporación, en este caso tengo este que está de aquí, que es un desengrasante de rápida evaporación, es muy efectivo, o en otro caso podemos usar también uno de los mejores desengrasantes que hay en el mercado, que es este. Pero hay que darle una limpieza con un trapo porque pues, es una evaporación media. Entonces, una vez que hacemos ese devastado y ese limpiado, esa limpieza con un producto químico, ya podemos hacer la aplicación del producto y solamente hay que considerar que son para algunas grietas. Si el daño es muy prolongado, estamos hablando de más de 20 centímetros, 15 centímetros, ahí sí corremos el riesgo que se pueda partir o hay que ponerle una especie de respaldo, una especie de costura, al igual que lo hacemos con las fascias. Ok, no sé si hasta ahí vamos bien. Sí, nos pregunta Manuel Bautista, ¿qué pegamento me recomiendas para pegar granito con granito o mármol con mármol? Ok, podemos usar los adhesivos epóxicos transparentes porque son muy estéticos y no se llegan a notar. ¿Sí? Ese es lo más adecuado. Hay que tener nada más cuidado de colocarlo porque sí, el peso es algo considerable cuando se habla de granito, ¿no? Entonces, este es lo más adecuado que podemos utilizar, sobre todo porque no se nota. Entonces, el plastiacero sin carga metálica lo podemos hacer, o incluso, si la grieta es mucho mayor, lo que puedes hacer es una presentación industrial, digamos, hay una presentación totalmente transparente que también viene en frascos. ¿Sí? Entonces, esas son las opciones que podemos darte para lo que es el granito. ¿Qué ventaja o desventaja hay entre usar uno secado rápido y uno lento, o para qué tener dos? Sí, mira, de hecho por eso está esta parte de aquí, si la ven de las aplicaciones. Cuando hablamos de por ejemplo, de restaurar una flecha, normalmente lo que tenemos que hacer es llegar a ese espesor de la flecha. Después lo vamos a llevar a rectificar, vamos a hacer lo que es el corte para que quede con el mismo, digamos, ancho y ahí es necesario usar, digamos, un pliacacero de curado lento. ¿Sí? Todo eso depende del tipo de aplicación que hagamos. Si yo uso un pliacacero de curado rápido para hacer una reparación de alguna flecha, voy a correr el riesgo que no me va a dar tiempo de distribuirlo bien en toda la superficie y se me vaya a endurecer antes de tiempo. Entonces, por eso hay que usar un pliacacero de curado lento para ese tipo de casos. Cuando hablamos de radiadores, que es otra aplicación que tiene, es de que aquí solamente pues, lo que buscan es quitar o tapar este tipo digamos, ¿cómo se le llaman? Canales que pasa el agua y pues con un plastiacero de curado rápido, pues sella bien y en ese momento puede checar el operador si todavía tiene la fuga. ¿Sí? Entonces todo va a depender de la aplicación que vayamos a hacer. Ahora, los plastiaceros, cuando hablamos de un curado rápido y un curado lento, sí también cambian un poco en los partes de resistencia. Todos los adhesivos, entre mayor tiempo pasen en el curado, son mucho más resistentes y cuando usamos un catalizador, el tiempo la resistencia va a disminuir ligeramente. Entonces, estamos diciendo que un pliacacero de curado rápido tiene una fuerza de resistencias a 143 kilogramos y uno de curado lento soporta hasta los 221 kilogramos. Entonces, estamos hablando que hay una diferencia ahí de resistencia por el catalizador que estamos usando. Bien, aquí complementando un poquito lo que mencionaste hace rato sobre los tinacos, preguntan que cuánto tiempo es recomendable de espera antes de llenar el tinaco. Sí, nosotros para poder ya someter la prueba, lo más recomendable es dejarlo las 4 horas. Pero si tenemos la oportunidad de dejarlo más tiempo, siempre, incluso, me ha pasado que incluso en ese tiempo, yo prefiero dejarlo, si puedo un día, lo dejo, si tengo el tiempo, para garantizar así que la pieza esté, pues, totalmente curada, ¿no? Pero en las primeras 4 horas, ya podemos incluso hacer pequeñas pruebas o empezarlo a llenar a medias para ver si todavía tenemos ese problema de fuga de agua.
Ok, aquí ahora pasándonos un poquito al chat, nos preguntan que si el plastiacero es mejor que el pegatanque. Oh, bueno, sí, nosotros como marca líder hacemos pruebas de laboratorio con todo tipo de adhesivos epóxicos. Algo que deben de tener cuidado, sobre todo cuando vienen algunas marcas, es checar realmente si los datos son fidedignos. ¿A qué me refiero? Todo lo que son estos plastiaceros están respaldados con sistemas o normas, que es de la STM, en lo que nos comprueban que realmente lo que ponemos ahí como resistencia es lo que llega a durar. Ahora, Pegatanque es un adhesivo, solamente para pegar. ¿Sí? Si tú le pones incluso un imán, no se va a pegar porque no tiene esa carga metálica. Entonces, corres el riesgo que en caso de que tú uses un taladro, como lo hice hace rato con mi pieza, si tú lo desbastas, se puede quebrar ese tipo de adhesivos porque no tienen la carga metálica. La carga metálica que tiene su pieza acero da el beneficio que vas a usarlo para poder hacer cuerdas, vas a poder reparar metales, incluso puedes devastar bien en caso de que quieras hacer una reparación milimétrica. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos. Aparte de pegar, puede reparar metales. ¿Sí? Y adicional, que tenemos pues más de 90 tipos de epóxicos con DEPCON. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de aplicaciones más especializadas. Entonces, digo, sí, es muy normal que cuando vengan marcas, pues por ahí nos quieran mostrar otro tipo de tablitas. Digo, por ejemplo, acá tengo una aplicación, ese es de nuestro plastiacero de curado rápido y prácticamente pues hace lo mismo que el pegado, ¿ok? Entonces, eso yo te invito a que si tienes ahí la oportunidad, puedes hacerlo incluso con un imán, vas a ver que no tiene carga metálica, a diferencia del de nosotros, que sí lo tiene. Deja buscar mi imán nada más, ¿dónde quedó? Aquí está. Por ejemplo, vas a poder hacer esto y sí se va a llegar a pegar, ¿ok? Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos. Ok. Nos preguntan también, Norma Villegas, ¿alguno que funcione para reparación de fuga en tubería CPVC o cobre, aunque sea para forma temporal? Puedes usar un plastiacero normal, de curado rápido. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo está lo que es una unión de cobre. Uno lo puede hacer con un plastiacero. Ahora también tenemos otro tipo de selladores anaeróbicos. Cuando se habla de conexiones de tubería, ahí lo podemos usar, que se llama solda cobre, pero eso, digamos, es otro tipo de producto que tenemos de la línea de DEPCO, ¿sí? Pero cuando son grietas, por ejemplo, en mi parte del tubo, en este caso, si llega a haber una fuga, porque si llegó le dimos un golpe o por accidente aquí hay alguna fuga, pues solamente hay que usar un plastiacero, garantizar la limpieza y con eso es todo. Ok. Nos pregunta Omar Ramírez, ¿cuál sería el pegamento ideal en piedras o bases porosas? Piedra o bases porosas. ¿Qué tipo de piedra o bases porosas? ¿No tendrá ahí un poquito más a detalle? Omar Ramírez, si nos puedes complementar un poquito para poder contestar tu pregunta. Mientras nos contesta un poquito Omar, Fátima Angélica nos dice, el Pegaplastic, si lo aplicas a un tinaco, aguanta la presión del agua, aunque el tinaco sea grande. Sí, por eso les mencionaba hace un momento de que si hablamos de una fisura mayor de 15, 20 centímetros, pues ahí sí el daño, la presión que tiene, pues es mucho mayor, ¿no? Lo más recomendable si son pequeñas grietas, sí lo podemos hacer con un Pegaplast. ¿Okay? La presión que llega a tener no va a pasar de a lo mejor unos, ¿qué serán? Los tinacos más grandes que son de 500 litros. Incluso hay mayores, pero sí cuando son grietas pequeñas sí lo llega a resistir sin ningún problema. Sobre todo cuando son emergencias. Por ejemplo, yo he escuchado varios casos en el que usan un plástico, incluso con un soplete, usan un plástico y lo empiezan a soldar, ¿sí?
eso también no llega a funcionar, pero las personas que lo hacen son muy contadas. Entonces, como una solución rápida viene siendo esto. Bien, nos contestó Omar Ramírez que es para piedra Pómex. Piedra Pómex. Sí, de hecho, cuando es una superficie muy porosa, lo más recomendable es usar un producto que sea totalmente líquido porque va a ayudar a penetrar bien la parte porosa. Digo, todas las hendiduras que pueda tener van a recubrir bien. Entonces, yo te sugeriría que usaras un acero líquido para que tenga mejor penetración y puedas hacer la unión sin ningún problema. De hecho, quiero, a ver, un poquito complementando esta parte, ¿vieron esta imagen de aquí? Este también viene siendo líquido, pero ese viene siendo un adhesivo cerámico, ¿sí? Por ejemplo, en algunas piedras ozonificadoras que lo usan para la purificación de agua, pues lo más recomendable es usar uno blanco, sobre todo el EDEPCON, porque ese está certificado para industrias de alimentos. Entonces, como al ser totalmente líquido, pues puede tapar bien lo que son esos poros que pueden haber. Incluso si hay solventes ácidos o bases, también lo pueden poner sin ningún problema, al igual que los plastiaceros. Otra pregunta que nos dicen es, ¿cómo puede reparar tanques de gasolina o diésel? Me imagino que con qué productos, digo, ahí... Sí, cuando hablamos de tanques de gasolina hay diferentes tipos. Digo, hay tanques que son plásticas y hay tanques que son todavía metálicas. Cuando hablamos de esos tanques, lo más común es usar un plastiacero de curado rápido, ¿sí? En caso de que tenga una hendidura mayor, pues es recomendable usar uno de curado lento, aunque hay que dejar el tiempo suficiente para hacer el sellado. Y si son plásticos, aquí tenemos que brincar al pegaplástico. ¿Por qué? Porque prácticamente casi ese tipo de tanques, pues con tantito roce que vuelvan a tener, se pueden quebrar si usamos algo sólido. Y sobre todo, como es una parte plástica, pues tiene mejor adherencia a lo que es el pegaplástico. Sobre todo por el sustrato que es. No sé si contesté tu pregunta. Ok, aquí nos ponen que si es recomendable para aplicar a policarbonato sólido que está a la intemperie o cómo sería la aplicación. Policarbonato sólido. Fíjate que ahí sí me gustaría ver un poquito a detalle una imagen. Al final, creo que no les puse aquí nuestros teléfonos. Digo, ahorita ahí me gustaría ver a qué se refiere con esto de los policarbonatos. ¿Por qué? Porque normalmente pueden estar sometidos a diferentes condiciones, tanto de temperatura como ambientales. Entonces, me gustaría ver más a detalle a qué se refiere, para no divagar un poco, ¿no? Aquí nos comentan también, Jesús Manuel, que yo tengo el problema de que un pájaro perforó un tinaco. ¿Qué sellador se puede usar para tapar ese hoyo? Es pequeño. ¿Un tinaco? ¿Lo perforó? Perdón, es que... Sí, dice que lo perforó y que tiene un hoyo pequeño, pero no es lo que... Digo, ahí si nos pueden pasar más detalles, nos ayuda también. Sí, digo, cuando son pequeñas fisuras con un acero sin ningún problema lo podemos hacer, ¿no? Pero ya si va a estar sometida a flexiones, sí ya brincaríamos un pegaplástico. Jesús Villegas nos dice que si se puede sellar un tubo galvanizado donde pasa vapor con fuga para hacer reparación rápida. Sí, con un plastiacero sí lo pueden hacer sin ningún problema. Solamente hay que tener en consideración qué tipo de presión va a tener. Digo, hay tuberías que van a estar sometidas a una presión alta. Entonces, cuando se habla de tuberías que están a una cierta presión, pues tenemos que verificar que el plastiacero que estamos usando es el correcto porque tiene sus límites también. Si es un vapor, digamos, que no sea flamable, sí lo podemos hacer sin ningún problema.
como manera momentánea si son algún tipo de gas que sea explosivo. Digo, sí lo podemos usar, pero tenemos que tener precaución que es una reparación momentánea. ¿Sí? Sobre todo cuando es tubería de gas, porque el átomo de gas es muy pequeñito. Entonces, si no hicimos bien la reparación, podemos correr el riesgo que pueda seguir la fuga y no la percibamos. No sé si con eso contesté tu pregunta. Aquí nos hacen también otra pregunta. Digo, si faltó complementar algo, con todo gusto, pónganos aquí en el chat. Si falta complementar algo, aquí, entre tanto, pasamos a un par de comentarios más. Dice aquí Alberto, los cianocrilatos al curar despiden vapores. ¿Estos pueden manchar los sustratos? ¿No hay un producto que elimine al 100% los virus o por alguna regulación debe ser 99.9%? Digo, son dos preguntas ahí. Estamos hablando mejor de... Bueno, la pregunta que me quedé ahorita con el virus, cada vez debemos entender que cuando hablamos de virus y bacterias, son microorganismos que al final están vivos, ¿sí? Cuando usamos un desinfectante, lo que va a hacer es matar la mayor cantidad de virus y eso va a hacer que pues no haya una cantidad suficiente de estas bacterias, ¿sí? Sobre todo cuando usamos sales cuaternarias, ahora sí la eliminación de los virus es muy rápida, ¿sí? Incluso es de las más seguras que pueden encontrar en el mercado. Si queda a lo mejor ligeramente una pequeña parte, muy pequeña parte, pero ya con las condiciones ambientales que están en el sol o incluso la misma humedad, pues las llega a matar y no llegan a vivir. Entonces, prácticamente el 9.9 es porque en teoría sabemos que van a quedar pequeñas partes, pero ya no nos van a generar ningún daño, incluso al momento de que ya estemos trabajando, porque es muy, muy pequeño las concentraciones de bacterias o virus que pueda haber. Y la segunda pregunta, ya no te escuché. La otra decía que si los cianocrilatos al curar despiden vapores, ¿estos pueden manchar los sustratos? Cuando hablamos de adhesivos tipo cianocrilato, estamos hablando a lo mejor de un superglue, estamos hablando de un top. Solamente van a emitir vapores si nosotros ponemos algo diferente a la superficie. Hay algo común que llega a pasar, es de que le ponen carbonato, ¿sí? Cuando tú le pones carbonato y le pones un cianocrilato, hay una reacción que se empieza a endurecer y emite vapores, ¿sí? Entonces es por la reacción química que tiene en ese momento. Pero no habría ningún daño en que se mancharía la superficie, ¿sí? Solamente a lo mejor se emite el vapor y ya. Lo que sí es recomendable cuando hablas de los cianocrilatos es tener en cuenta qué tipo de superficie es, sobre todo qué el tamaño microscópico, la porosidad que pueda haber, porque hay diferentes tipos de cianocrilatos y todos van a ser dependiendo de la viscosidad. Entre más viscoso sea nuestro cianocrilato, mejor va a tapar esos poros, y entre más ligero, pues a lo mejor lo podemos usar para reparaciones como más sencillas, ¿no? Por ejemplo, un top que viene siendo lo más común, cualquier metal, vidrio lo puede adherir, pero ya cuando lo ponemos en una superficie de hule, pues no nos va a funcionar, y es ahí donde tenemos que poner un superglue, ¿sí? Que es mucho más viscoso y más resistente para esas adherencias. De todos modos, si tienen muchas más preguntas con varios de esos productos, sobre todo giro automotriz, desinfectantes, lo podemos hacer con una, digamos, asesoría directa, ¿sí? Digamos, nosotros damos asesorías técnicas en vivo, entonces solamente es cuestión de que nosotros nos vayamos programando y ir con cada uno de los casos para darles una solución pues, más a detalle, ¿no? Ok, hablando de casos, nos pregunta Juan Pablo Ruiz que qué pegamento es adecuado para reparar un caso o alguna olla, ya que un cliente me preguntó alguna vez. Híjole, lo que pasa es que cuando hablas de un caso o una olla, tú debes de usar
bueno, si podemos usar un epóxico o una soldadura en frío, pero debe de estar certificado sobre todo con la NSF. Sí, hasta ahorita el único que tenemos para ese tipo de casos que está certificado viene siendo este de aquí, que es de color blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede tener contacto el alimento aquí y no va a pasar nada, pero me preocupa un poco en los casos porque ahí va a haber temperatura y puede ser que a lo mejor no en ese momento, pero sí en mucho tiempo pueda perjudicarse por el contacto directo a la llama. ¿Sí? Todos los epóxicos, cuando tú le pones directo a la llama, vas a tener en un tiempo que se vaya a despegar y no vaya a funcionar. Entonces, no, pues ahí sí yo te recomiendo para más seguridad cambiar de olla, ¿verdad? Muy bien. Gabriela Nolasco, ¿con Pegaplastic se puede reparar lámina de fibra de vidrio? Sí, sí, de hecho sí, sustituye lo que es la fibra de vidrio, lo que es el Pegaplastic. Con eso sí lo puedes hacer sin ningún problema. Solamente si hay una perforación, si es por un hoyo, yo te sugiero que pongas una especie de cinta, a lo mejor, en la parte de abajo, como para que puedas darle cuerpo poco a poco y no se te escurra si es un orificio muy grande. ¿Sí? Entonces sí lo puedes hacer con un Pegaplastic sin ningún problema. Bien, bueno, para completar la información, Nico Hardware dice, nos había preguntado que si es recomendable para aplicar a policarbonato sólido que está a la intemperie. Aquí nos dice que es para un domo residencial, que todo el tiempo la temperatura pues, es alta con la luz del sol directo. Sí, ahí, digamos, ya vamos mejor con un tipo de tecnología que son selladores o silicones. ¿Sí? Lo que pueden usar puede ser un silicón de ese tipo, pero la verdad, por el tipo de condiciones, sobre todo de los sustratos, pues puede ser que con el tiempo se vaya a despegar, sobre todo la temperatura que lleve a generar. ¿Sí? Entonces, que no tenemos algo similar en lo que es en la línea de DEFCON, por lo que te sugería que a lo mejor checaras una tecnología así de selladores, de tipo silicón, pero ya sería con otro tipo de marcas. No te sabría decir cuál específicamente, ¿no? Bien, un par de preguntas más. Dice que si el plastiacero puede combinarse con pintura. Muy buena pregunta. Me la dejas de tarea. Si lo podemos mezclar la resina con un pigmento, la verdad hasta ahorita no lo he experimentado, te soy sincero, porque sucede que al ser un químico, pues incluso se puede tener otra reacción, incluso se puede como poner como si fuera una espuma. ¿Sí? Déjame checar más a detalle si quieres, pásame más adelante, por favor, sus datos y checar si tenemos una especie de pigmento especial para poderlo usar. Me imagino que es para hacer reparaciones de madera o hacer algo más estético. Para eso lo mezclan con cualquier pintura. Pero déjame checar bien el dato, qué tipo de pigmento podemos usar para que no ocurra lo que te digo, que se llega a expandir. Bien, última pregunta, dice de Claudia Silva. De los plastiaceros en jeringa color negro, ¿qué es lo que no están recomendados para pegar? Los plastiaceros. Bueno, esto, como su nombre dice, solamente es para metales. No te recomiendo usar un plastiacero en caso de que vayas a usar algún tipo de plástico, sobre todo plásticos que son flexibles, porque se llegan a quebrar. Incluso si vas a reparar una parte metálica, pero que va a tener ciertas vibraciones o vibraciones frecuentes o severas, también vas a correr el riesgo que con el plastiacero se llegue a partir. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos otro tipo de adhesivos, sobre todo de tipo industrial, que son excelentes para las vibraciones. Entonces, si tú usas un plastiacero para condiciones, sobre todo de fricción o vibración, puede ser que se te rompa. ¿Sí? Y también tiene que ver mucho el tipo de ambiente que debe de ser. Hay unos epóxicos que en algunas soluciones no se pueden tener
porque se pueden despegar fácilmente. Entonces, te pasaría más el dato sobre cuáles son las soluciones por ahí, sobre soluciones químicas o solventes químicos, que a lo mejor son débiles nuestros plastiaceros, sobre todo las presentaciones de jeringa. Entonces, si me pasas también ahí tu correíto, tus datos, para que te pases la información más a detalle. Bien, bueno, última pregunta, dice, para fisuras en concreto o en tanques inodoros, ¿qué es lo que necesito? Y para lo que son algunos, sobre todo concreto, tenemos un resanador para pisos. Ese viene siendo una especie de polvo, ¿sí? Se llama resanador 10-10, y ese polvo que tenemos, pues normalmente lo que hacemos también tiene lo que es una resina y un catalizador, se hace lo que es la mezcla. Previo a eso, tenemos que ver un poco la grieta cuando se habla de lo que es cemento, y se coloca el producto, ¿sí? Pero digamos, esos son productos como más industriales, y la presentación única que tenemos viene siendo en cubeta. Entonces, ese es muy bueno, sobre todo porque el cemento, no sé si les haya o lo han pasado, que a veces resanamos una grieta, pero con el tiempo se vuelve a quebrar, ¿sí? O se vuelve a separar, y eso es debido a que la mezcla de cemento pues es muy diferente a la nueva que pusimos. Entonces, lo más recomendable es usar un tipo de arcilla con una mezcla de resina y catalizador que también tenemos dentro de DEFCON para hacer ese tipo de uniones, y sirve muy bien para hacer ese tipo de sellados. Muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que hay muchas dudas, yo sé que hay diferentes tipos de necesidades que tenemos, por lo que yo les puedo compartir. En la parte de abajo está mi correo electrónico, está mi teléfono, y con toda confianza podemos darle soporte técnico directo con ustedes. Solamente hacemos la cita y ya vemos a detalle, o si quieren saber más de los productos, también los invito a que vayan y visiten nuestras páginas. También está lo que es Adriana Martínez, que es la promovedora, también pueden tener contacto con ella en caso de cualquier duda, promociones de INDAR, y nuestro ejecutivo de ventas, Román Pedrosa, ella es la que nos está también acompañando, y en caso de que tengan también dudas con los productos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos.